Compañeros, bienvenidos a todos y a todas. Nosotros, como agrupación sindical 5 de marzo, principalmente con gremios de la carne y la bebida, que son los gremios constituidos en forma mayoritaria en la agrupación, resolvimos hace unos días hacer esta asamblea de convocatoria sin paro para poder informar y dar opinión con respecto a dos temas que son relevantes para los trabajadores, para la organización sindical, para nuestro PICNT. Uno es el tema que seguramente está muy lejos del pensamiento de la mayoría de los trabajadores, pero eso no quita de que sea un tema muy importante. Es como la reforma de la Constitución. La inmensa mayoría nunca la leyó, pero la Constitución es la que rige de qué manera se mueve la sociedad uruguaya. Esto es la reforma de estatutos. Estatutos que están vigentes desde el año 66, que fue una cuota de imaginación, alquimia, inteligencia, unidad, que logró que durante prácticamente, o no tan prácticamente, casi 50 años, se mantuvieran intactos, con una dictadura en el medio, con distintos gobiernos de todos los colores, se ha mantenido el estatuto y la unidad. Para muchos compañeros, el estatuto es el cordón, es el lazo de la unidad del movimiento sindical. Nosotros compartimos exactamente esa visión. Reforma de estatuto que está planteada hoy para el próximo Congreso de junio para ser votado. Necesita tener los 2/3 de los delegados habilitados, no de los que estén ese día, sino de los habilitados reales. Si somos 1.200, bueno, se precisará 800 votos para la reforma de estatuto, y con 401 el estatuto no saldría. Queremos dar el debate político, queremos confrontar ideas fraternalmente en aras de la unidad con visiones distintas. Ese será un tema de hoy. Hay una hojita que se repartió, los compañeros que no la tengan, con todo gusto se lo vamos a alcanzar. No es una hojita acabada, no es una hojita que sea portadora de la verdad absoluta, es una opinión con respecto a nuestras discrepancias con lo que se plantea como reforma de estatuto, que va a ser narrada principalmente seguramente por Aldo y algunos compañeros más. El otro tema es un tema que no nos gustaría, esos temas que nunca están pensados que se hablen en una asamblea. Esos temas que para los dirigentes sindicales, los viejos como yo, no estuvo nunca en nuestra cabeza que podíamos abordarlo un día. Es una denuncia civil, hoy civil, 3 juicios, seguramente dicen que va a haber más, uno en lo penal, que es un 4.º juicio, una denuncia por estafa en el plan de vivienda sindical del PICNT. Esto es un tema que tiene ya como 1 año y medio, donde vamos a tratar también tratando de ser objetivos, sin generar una falsa polémica. Ya de por sí es polémico el tema, no necesita que nosotros le agreguemos ningún contenido de nada, pero tenemos la obligación, por el propio estatuto que nos rige, de informar a los compañeros sobre un tema que no es un tema ni de paro ni de movilizaciones, que no está amparado en el estatuto, donde dice en su artículo 10 de que podemos votar en contra de un paro, pero no podemos luego hacer campaña en contra, y eso está bien. Esto es un tema de denuncia por estafa. Hoy hubo una mesa representativa donde se informó de este tema, del estatuto, perdón, y de este tema, y se votó, y los compañeros de la carne y los compañeros de la bebida votamos en contra. Fuimos los únicos 2 gremios que votamos en contra, y luego hubieron 4 gremios que votaron abstención, y la inmensa mayoría habló que no, con un voto de centralista.
Pero bueno, es parte de la discusión política. Y estos dos temas van a ser abordados por nosotros lo más corto posible, para no aburrir, para no cansar. Va a abrir el pata, un poco para, en 3-4 minutos, entrar un poco en la discusión política nuestra. Seguirá Fernando con Luis, que estuvieron los dos por la bebida y por el sindicato de FOICA en la representativa, a contar sucintamente qué se trató, cuál fue la propuesta y cómo se votó. Luego seguirá Alvarito, compañero militante nuestro de la construcción, militante en el ZUNCA, donde dará una visión también de 3-4 minutos en lo referente al tema. Aldo va a hacer un poco la síntesis concreta de lo que significan los estatutos para nosotros y por qué estamos en contra. Y luego trataré yo de juntar lo que haya ahí desparramado para que todos nos llevemos idea, fuerza, para poder discutir y exigir discusión en nuestros sindicatos. Cuando vayamos viendo la narrativa, no trataremos de ser muy extenso, van a ver la gravedad del tema, la gravedad enorme del tema, lo que puede llegar a pasar, que es algo insospechable, y cuál debería ser el papel de los trabajadores o de la 5 de marzo en esta cuestión. Como hemos venido hace mucho tiempo, siempre somos minoría. Acá no es un problema de cuántos brazos y cuántas voluntades tengamos a favor y en contra. Acá lo que se trata es de convencer y polemizar, porque nosotros consideramos que la razón no está del lado de la mayoría. La razón, no sé si estará toda del lado nuestro. Ahora, del lado de la mayoría la razón no está. Y de seguir esta línea podemos terminar en una situación para la cual nuestros viejos compañeros que nos antecedieron del 60 para acá nunca lo pensaron. Esto no es una central, esto es una convención, es horizontal, es plural, es democrática y los sindicatos deben de seguir manteniendo su autonomía. Doy paso al Pata para que en una cortita ahí nos dé una visión de cuál es el objetivo de esta reunión. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Primero, reconocimiento a todos, absolutamente a todos, los que de alguna manera se sienten autoconvocados en una instancia de plenaria de la 5 de marzo. La 5 de marzo no es ningún invento. La 5 de marzo es un espacio que se abre como consecuencia de una necesidad de nuestra propia clase, donde no había un espacio, de alguna manera, de una diáspora de compañeras y de compañeros que pudieran, en forma horizontal, discutir el conjunto de los problemas que los atañen, que son muchos, que son múltiples, que no hablamos de cuantificar cuántos compañeros, tantos y tantos y tantos sindicatos se han formado, sino que se han formado en condiciones muy desiguales, porque hay compañeras y compañeros y hay un montón de gremios que están conformados que no tienen una experiencia sindical anterior. Hay que ayudar a modificar esas herramientas, que esas herramientas sirvan para unir trabajadores y no polarizarlos, porque los trabajadores que se polarizan, de alguna manera se enfrentan entre sí mismos y le hacen un mandado a las patronales. Esto es la 5 de marzo y esto es esta plenaria. Después un montón de cosas que yo iba a decir las dijo el Chueco. Pero bienvenido sea la presencia de ustedes, el compromiso, porque yo estoy seguro que esto es la antesala. Soy un viejo dirigente sindical, no un sindicalero, un viejo dirigente sindical, parido de un movimiento sindical que administró y pensó en muchas cosas, pero no en el corporativismo. Y hoy se nos quiere, de alguna manera, cambiar la forma. Hay un congreso y hay un par de temas que son centrales. Y hay un conjunto de cosas que nosotros las estamos viendo todos los días y que nos atañen y que hacen perder credibilidad a determinadas herramientas. Se nos instala la corrupción, se nos instala que determinados compañeros son
expulsados de sus sindicatos por determinadas formas de accionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no queremos que eso continúe. Así que un poco por eso convocamos esta plenaria. Todos sabemos qué es lo que nos está pasando en cada uno de nuestros gremios. Fortalecernos entre nosotros mismos. Acá hay compañeros de todas las corrientes de opinión. Y eso es lo bueno. Y en el movimiento sindical hay compañeros que es la unidad en la diversidad. Y es por eso que debemos recrear ámbitos legítimos de discusión y de intercambio. Esa hojita que hacía referencia el Chueco y que en forma mayoritaria, mayorías circunstanciales que hoy conviven en la CNT, lo presentaron una mesa representativa, que no sabemos ni de qué forma, pero bueno, ya va a ser una de las cuestiones del Congreso. Nos oponemos y ahí damos nuestra opinión. Y queremos que ustedes creen opinión también, porque la plenaria, independientemente de las corrientes que sea, va a resolver por sí misma. Y queremos seguir manteniendo el concepto de convención, porque el concepto de convención es la unidad en la diversidad, sabiendo que todos pensamos distintos, pero que todos somos parte de una misma herramienta unitaria, fraterna. Es una conquista de nuestro pueblo, es una ingeniería de la unidad, del movimiento popular y de la clase obrera. Entonces, seguir construyendo clase, ese es nuestro desafío. Y bueno, nada más que reconocer la presencia de ustedes, en la presencia de todos los que ustedes representan y a ese conjunto de compañeras y compañeros que no están, pero que de alguna manera se sienten también convocados ante esta convocatoria. Buenas noches y dejo a los compañeros que puedan. Hola. Salud, compañeras, compañeros. Muy buenas noches para todos. La idea con el compañero Luis Muñoz es hacer un poco la locución de lo que fue la mesa representativa del día de hoy, que tocaba dos temas tan importantes uno como otro, como lo fue el plan de vivienda sindical y la actividad del 1 de mayo, definiendo lo que podía ser la oratoria y quiénes iban a ser los oradores por parte del PCNT. Evidentemente, el plan de vivienda sindical es un tema central para el movimiento sindical, porque, como todos ustedes saben, ha habido una serie de denuncias que son públicas y notorias, que han trascendido por los medios de comunicación, que empezaron allá por finales de 2012, principios de 2013, con lo que varios medios empezaron a publicar, donde para poder acceder a la construcción de la vivienda se le pedía a determinados empresarios una comisión por adelantado con la finalidad de poder comprar terrenos para así concretar la construcción de dichas viviendas en un sistema que no es el tradicional, con la obra que todos conocemos, como se maneja, por ejemplo, por FUCBAN, sino que es un sistema de construcción industrial, prefabricado, para hablarlo de la forma más conocida por todos nosotros, y que en definitiva iba a ser un sistema de propietarios donde cada uno iba a ser dueño de la casa propia, y eso era un poco lo que se alentaba de la construcción de este plan. En nuestra federación, la Federación de la Bebida, se conformaron cerca de 6 cooperativas, quizás 7, donde la mayoría hoy ya no existe, creo que queda una sola, producto de que no hubo posibilidades de concretar la compra de ese terreno ni tampoco la construcción de la vivienda. Esas cooperativas evidentemente fueron parte también de lo que era el Instituto de Asistencia Técnica que tenía este plan de vivienda sindical, que por vía del PCNT o del Secretariado Ejecutivo o de la Comisión de Vivienda, vaya uno a saber por quién, era el instituto que debería asesorar la parte de la construcción de las cooperativas. Entonces, se empezó a hacer las denuncias, empezaron a aparecer algunas cosas no muy santas, digamos, por lo menos en lo que estaba en la prensa,
lo que llevó a que en varias reuniones del Secretariado Ejecutivo, del PICNT y también en alguna mesa representativa se empezara a preguntar cuáles eran las características y el alcance que tenía esas denuncias de más de un empresario. Hay una que es la que va a entrar en vigencia ahora a fines de abril, a lo que va después a referirse el compañero Luis, y que en definitiva ponían en tela de juicio no solo la credibilidad del movimiento sindical, sino también la posibilidad de algún tipo de demanda que involucrara lo que es el patrimonio de los sindicatos que componen el PICNT. Porque en definitiva, tanto el patrimonio edilicio como lo que pueda ser la finanza del PICNT es patrimonio de los sindicatos. No es patrimonio de nadie en particular, sino que es del colectivo, porque la financiación de lo que es el PICNT es el aporte de cada uno de nosotros como gremio que termina volcando a las arcas la cotización por afiliado. Entonces, se empezó a preguntar, digamos, cuáles eran las situaciones que se estaban dando en el plan de vivienda sindical y empezó a aparecer cierto grado de información de algunos compañeros que estaban firmando alguna serie de documentos que habilitaban la posibilidad de la negociación con algunos terceros. Vivamax Sociedad Anónima es la empresa que más referencia tiene en lo que es la denuncia del plan de vivienda sindical. Y en definitiva se empezó a hacer una investigación interna por parte del PICNT. El Secretariado Ejecutivo toma la definición, y así lo plantea una mesa representativa, de crear una comisión investigadora que vaya analizando todas y cada una de las denuncias que se empiezan a presentar dentro de, no solo de la justicia, sino que ha ido gente hacia el local del PICNT a denunciar que fue víctima de determinadas pretensiones, de determinada pedido vamos, no quiero decir coima, pero voy a decir coima, para poder con esa forma entregar y construir viviendas y comprar terrenos y, bueno, y en definitiva se termina ingresando en una serie de situaciones que no son las mejores. Esa comisión investigadora logra detectar una serie de irregularidades de parte de la Comisión de Vivienda, ninguna de ellas con dolo ni ningún tipo de estafa, obviamente, si no hubiera sido otra situación, pero sí encuentra una serie de documentos firmados por algunos compañeros sin que el Secretario Ejecutivo, sin que la mesa representativa tuviera conocimiento de la firma de esos documentos y, obviamente, sin que ninguno tuviera conocimiento del alcance de lo que se estaba pidiendo a las empresas constructoras con la finalidad de llegar a acceder al plan de vivienda sindical. Eso deriva en los 4 o 5 juicios que hablaba Richard al inicio de la locución y de los cuales, al día de la fecha, hay uno ya que ha tenido una primera instancia, que ahora entra en la segunda instancia, y que producto de esa segunda instancia fuimos convocados hoy a la mesa representativa para que cada uno de los sindicatos diera su opinión y diera su visión de la situación en la que estábamos. Por lo tanto, esa introducción necesaria, breve, para no ser muy extenso, porque tiene muchas aristas este tema y evidentemente da para comentar y hablar varios minutos, capaz que hasta horas, y en definitiva hay que hacerlo lo más concreto posible para poder abarcar todos los temas y no aburrir a los compañeros. En esa instancia llegamos hoy a la mesa representativa, participamos nosotros, participó el FOICA, fuimos los dos que votamos en contra, como se dijo al principio de la intervención, y bueno, y un poco el compañero Luis ahora va a empezar a detallar cuáles son las situaciones en las que estamos hoy y en definitiva los motivos de los por qué nosotros votamos en contra y las abstenciones de algunos sindicatos, que tampoco es un hecho menor. 5 sindicatos se abstuvieron de votar la propuesta que venía del Secretariado Ejecutivo. Así que, compañeros, muchas gracias por la atención. Disculpen lo largo de la intervención. Le damos paso al compañero Luis para que haga la exposición de lo que fue la mesa en el día de hoy. Muchas gracias. A mí, después de la intervención de Fernando, quiero retomar esta parte de la información como integrante del FOICA en la mesa representativa, que hace 2 lunes atrás nos convoca en realidad parte del secretariado del PICNT, que nos teníamos que hacer presente con un abogado, con el abogado que nos representara,
por el tema de la denuncia del plan de vivienda sindical, a la cual aclaro que en realidad ya había contestado la primera demanda, pero el FOICA, como en realidad no tenía personalidad jurídica, no se tenía que presentar en esa primera instancia. Ahora sí, la mujer esta amplía la denuncia a todos los sindicatos, al PICNT, a todos los sindicatos con personería jurídica y también a aquellos sindicatos que no tengan personería jurídica. Que ahí en realidad es un poco el problema dentro de la Federación de la Carne, que la Federación no tiene personería jurídica, pero hay muchos sindicatos que integran la Federación que sí tienen personería jurídica. Entonces, al no de repente poder ir por los activos del FOICA en un supuesto fallo a favor de la mujer, todos nuestros sindicatos de bases serían los que efectivamente pagarían. Ahí nosotros nos encontramos, y yo voy a hablar a título personal del FOICA, porque así fue discutido en mi sindicato el día de ayer, y llevamos dentro del sindicato con la dirección y con el plenario una discusión desde que saltó esto, no es que lo retomamos ahora o que agarramos el tema ahora. Venimos hace meses discutiendo el tema que había pasado con la denuncia de esta gente que supuestamente había dado plata a estos dirigentes, a estas personas en realidad para construir vivienda. Ahí retomo y me encuentro en realidad con la primera sorpresa, que en esa reunión que era para informar y para acordar una estrategia en común de todos los sindicatos, para que todos los sindicatos nos alineáramos tras una estrategia de contestar junto con el PICNT la misma, decir lo mismo en todas las demandas que tenemos los sindicatos, en todas las contestaciones, porque contesta ahora el PICNT y todos los sindicatos, los 37 sindicatos que componen el PICNT. Ahí me encuentro con la primera sorpresa y cosas insólitas que las he escuchado en todos estos años, que dos miembros en realidad del secretariado ejecutivo del PICNT dicen que el PICNT se van a hacer cargo en realidad de un futuro juicio en contra o a favor, pero que se iban a hacer cargo el PICNT. Ahí en realidad hicimos el comentario para algunos compañeros y más para Richard, que en realidad están en el secretariado, para ver si en realidad en el secretariado se había acordado eso, porque en la mesa representativa que yo asisto seguro no. Bueno, no había sido ni nombrado todavía en el secretariado, no lo habían acordado en el secretariado. Desde esa primera reunión del lunes al otro día hacen secretariado, y en el secretariado, por mayoría, dicen que en realidad es el PICNT quien se va a hacer responsable de un futuro juicio a favor o en contra. Y ahí es nuestra pregunta, ¿quién es el PICNT? Si no los 37 miembros que en realidad, los 37 sindicatos, más todos los que no están en la mesa representativa, que somos el PICNT. Ahí en realidad cuando llevan al secretariado, en realidad llaman a una mesa representativa para decir que el PICNT en realidad se iba a hacer cargo, cosa que le habían dicho una semana antes. Y llegamos a esta mesa representativa de hoy. Que quiero explicar en realidad que estuvimos en las dos reuniones con los abogados del PICNT, con todos los abogados de los sindicatos que por lo menos fueron y que estaban demandados, igual que nosotros, para ver cuál era la línea que en realidad el PICNT iba a hacer para defenderse. Ahí encontramos en realidad una dualidad de criterio de los abogados, tanto de la central como de los que en realidad nos van a defender a los sindicatos, de la más diversa clase. Entonces, que haya una única política en realidad para contestar esto, por lo menos va a ser difícil, pero es un trabajo de los sindicatos. Hoy había dos decisiones en la mesa. En realidad, si los sindicatos estábamos políticamente de acuerdo en que el PICNT fuera quien se hiciera cargo de un futuro juicio, porque eso lo tiene que avalar un juez todavía, porque como el PICNT no tiene personalidad jurídica, el juez va a decir si pueden o no. Si desestima el PICNT, por supuesto que va a ir para los 37 sindicatos que estamos en la mesa representativa. Ahí ya no importa si tiene personalidad jurídica o no.
Al que no le caiga a uno le va a caer en realidad, va a derramar en realidad para los sindicatos que tenemos. Nosotros, en el caso de nosotros, que somos una federación, muchísimo más. Hoy se quiso, y yo quiero aclarar varias cosas sobre el día de hoy. Primero, se quiso hacer un discurso político de que las viviendas en realidad eran algo que en realidad lo discutían ciertos sindicatos y como que ciertos sindicatos estábamos en contra. Y ahí tengo que aclarar una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los trabajadores todos tengan la posibilidad de tener una vivienda. Eso tiene que quedar claro en esta discusión, porque la discusión de hoy no era en realidad si servían las viviendas que estaba haciendo el plan de vivienda. Claro que sí. La discusión ahí era si el PICNT, que en realidad me dijo a mí durante un año como dirigente sindical que no teníamos nada que ver, que nos expresamos en una demanda de que el PICNT no tenía nada que ver, que era un asunto de terceros, y hoy me quieren convencer a mí de que el PICNT se tiene que hacer responsable. ¿Se tiene que hacer responsable de qué? ¿De qué nos tenemos que hacer responsables los sindicatos? Se tienen que hacer responsables aquellos que en realidad hicieron la cosa mal. Entonces, políticamente, cuando discutimos esto, tenemos que decir claramente, nosotros no tenemos nada que ver con nada que se nos impute, para no poner cosas que en realidad después... nada de lo que se le impute al PICNT y a los sindicatos tenemos nada que ver. Hay irresponsables. ¿Qué tendrán que hacerse cargo? Tendrán que hacerse cargo ellos. Y no lo vamos a defender, ni nosotros vamos a ayudar a los trabajadores barriendo para abajo de la alfombra si tenemos responsabilidad o no. Esto es así. Le guste a quien le guste, esto es así. Porque si nosotros nos mandamos una embarrada como dirigentes sindicales en nuestro sindicato, nos echan. Entonces se tendrán que hacer cargos lo que se tengan que hacer, y punto. Entonces la decisión en realidad de decir hoy en la mesa que estábamos en contra, y votábamos en contra como Federación de la Carne, es una resolución en realidad de que no estamos de acuerdo con que el PICNT se haga cargo de nada, ni los sindicatos tampoco. Sobre lo otro de que si queremos o no en realidad vivienda para todos los trabajadores, acá en la 5 de marzo lo hemos discutido muchas veces. El plan de vivienda sindical es una herramienta fundamental para todos los trabajadores. El problema fue los caminos que se tomaron para llegar a esto y en qué nos han metido en este momento. Otra cosa que quiero en realidad, porque Richard lo dijo, que en realidad FOICA y FOEP votaron en contra de esto, quiero resaltar también las discusiones que hubieron en algunos sindicatos que tienen correlación de fuerza, correlación sindical diferente adentro de su gremio, y dieron una discusión. Y muchos de ellos hoy, producto de esa discusión, hoy fueron a abstenerse. No fueron con mano de yeso a votar que estaba todo bien. Por lo menos se abrió un plano de discusión en esos sindicatos que por diferentes correlaciones de fuerzas sindicales que tienen ahí, de repente no llegan a un consenso para votar en contra. Pero se abstuvieron y fundamentaron la abstención, que también es muy loable. Ir al PICNT, como está pasando hace 3 años en la mesa representativa, que vos vas y votás algo que estás en contra porque lo discutís políticamente adentro de tu gremio, vos votás en contra y te tratan de traidor, eso es muy loable. Que haya discusión, creo que es lo que es parte de que esta corriente va a avanzar. Si tenemos discusión, si tenemos en realidad este tipo de actividades para hablar con los trabajadores, es la única forma de que nosotros podamos salvar al movimiento sindical que nosotros queremos. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En realidad, lo nuestro va a ser corto porque creo que parte de la temática que está en la mesa
es preocupación de todos los trabajadores. Involucrados directamente en corrientes de opiniones en el movimiento sindical y trabajadores, todos en su conjunto, no involucrados en la materia política de cada corriente sindical que hay, pero sí enfocados con las mismas necesidades que tienen todos los trabajadores de este país. Y para nosotros, una agrupación muy chica que tenemos dentro de nuestro sindicato de la construcción, el ZUNCA, hemos sido abatallados de toda manera, como lo que recién presentaba el compañero, que si no opinás lo que te mandan a parar la mano, empezás a ser del sindicato amarillo o en contra de la propia clase. Y la verdad que estamos bastante jodidos tratando de profundizar la palabra de la unidad, la igualdad de clase, la solidaridad en la clase, palabras muy bonitas que se andan vendiendo en todos los titulares y para algunos les llega. Pero en realidad en la vida de los hechos no se cosecha nada de eso. La unidad es si pensás igual que yo, la solidaridad es si sos igual que yo, y ni le hablamos desde el punto de vista de la organización. Si no sos igual que yo, no pensás igual que yo, te tengo que hacer desaparecer. Nosotros no autodenominamos medio cucaracha, porque como nos vienen y nos pisan a cada rato y nos recuperamos y entre nosotros nos cubrimos esa pata que nos falta, nos tratamos de sostener. Yo, en realidad, compañero, del punto de vista, estamos muy preocupados por la reforma del estatuto. Pero estamos preocupados por la circunstancia plena del conocimiento de los trabajadores en todos los procesos del movimiento sindical. Y ojalá que la palabra unidad del movimiento sindical florezca realmente y no tengamos otros trabajadores también haciendo contraacto contra el único movimiento sindical que tenemos en este país. Ojalá que lo tengamos todos en el mismo techo del PICNT y ojalá que todos tengan oportunidad de opinar, pero principalmente de salvaguardar las raíces de muchos compañeros que peinan cana y otros que están en cajones y algunos que todavía no se han encontrado sus restos por defender esta hermosa herramienta. Nosotros simplemente al pasar nomás dejábamos, compañero, saludarlo a todos, decirle que del lugar más profundo nuestra organización va a tratar de dar respuesta principalmente para generar la democracia y ni que hablar de la cristianabilidad que tienen que tener los trabajadores entre su propia clase. No hay otra forma. Nosotros pensábamos hace un rato ahí un poco de la naturaleza del ser humano y las necesidades que hemos vivido mucho. Entonces, estaba aquel botija del barrio que tenía la hermosa pelota, pero en realidad era el dueño del cuadro. Hoy con el movimiento sindical está pasando exactamente igual. Hay gente que es porque tuvieron un solo proceso los trabajadores para decidir que ellos son los representantes y cada tanto lo pueden cambiar, se creen que son esa hermosa pelota y no juegan con el equipo. Y después tenemos la falencia que hay, la falencia del movimiento sindical donde llama a las masas a movilizarse y está bastante jodido movilizarse. Y llama a las masas a discutir y vamos a ver dónde se puede discutir, te dicen todavía. Un movimiento sindical bastante complejo. Probablemente, compañero, saludamos a los compañeros que nos vayan a representar en el Congreso de PICNT, probablemente por estar acá y por alguna otra cosa más, ni siquiera vamos a ser convocados siendo miembros de la dirección del ZUNCA a estar en el Congreso de PICNT. Ayer ya se nos anunciaba medio extratitular y entonces, compañeros, simplemente saludarlo, decirle que nuestra espalda está para apoyar a otros compañeros. Vamos arriba, que esto se puede, con democracia, con cristianidad, con socialidad. Hay que demostrarle a los compañeros, a todos los trabajadores, que de una u otra forma, ojalá que hayan muchas de estas patas en el movimiento sindical, que es la forma real de demostrar la democracia, abriendo opinión, debate y caminando conjuntamente. Salud, compañeros, gracias. Brillante, compañeros, la intervención de Álvaro. Viva el ZUNCA, viva la agrupación que ellos de alguna manera representan.
Vamos a presentar también y darle la palabra a un entrañable y querido compañero, compañero de toda la vida, al compañero Montes de Oca de Adeón, para que también presente una exposición adelante de este plenario. Bien, muy breve, compañeras y compañeros. En primer lugar, aclarar por una cuestión de ética hacia el ámbito. Yo, si bien soy trabajador municipal, no estoy militando en la dirección del sindicato ya hace unos cuantos años, pero hay cosas que cuando pasan en la vida a uno lo rascan un poquito y es trabajador y siente la clase, y hay momentos en los que uno tiene que estar con independencia de si está en el lugar que esté. En segundo lugar, también decir que no hablo en representación de nadie, porque también uno en la vida se ha acostumbrado a organizarse y me toca en este momento ser el presidente de la Asociación de Licenciados en Relaciones Laborales del Uruguay, organización recientemente creada porque hemos egresado de la Facultad de Derecho la primera generación de licenciados en Relaciones Laborales, y bueno, y también tratando de forjar esa organización. Como siempre hemos estado en la vida, en nuestro trillo, también forjamos ese primer paso para que se entre a encaminar. Aclarado esto, queremos decir que hemos tratado de prestarle especial atención a este proceso de reforma estatutaria porque realmente nos preocupa y mucho. Los trabajadores nos movemos en la vida con determinadas reglas en nuestra organización, pero sobre todo con códigos. Y esos códigos siempre son más importantes muchas veces que la cuestión legal. Poder mirarnos a la cara, poder decirnos lo que pensamos, poder abrazarnos, reírnos y quizá a veces disentir con fuerza y con la fuerza que sea necesaria. Nadie le va a echar el bulto a eso. Pero queremos decirlo con firmeza de que hay que dar el debate. Hay que dar el debate porque de aquí al Congreso se juega una parada muy importante para el futuro del movimiento sindical. Y el futuro tiene que ver con nuestras raíces, tiene que ver con el carácter de convención, tiene que ver con el carácter de respetar la autonomía, con respetar la identidad de cada gremio, tiene que ver con el forjamiento de la unidad y de la construcción de un movimiento sindical unitario que es ejemplo en todo el mundo. Gracias, compañeros. Hola. Hola. ¿Se escucha? Bueno. Salud, compañeras y compañeras. En primer lugar, les recomiendo este texto elaborado por el compañero Rubén Villaverde en colaboración con varios de los compañeros que conformamos la 5 de marzo, porque es un texto escueto, no es muy grande, y digo esto para no asustar porque sé que las nuevas generaciones más bien no son muy adictas a la lectura, pero es un texto fundamental para iniciar la discusión. El Estatuto del Movimiento Sindical es lo que nos ha permitido la unidad. Justamente, para nosotros, el hecho de no ser central es lo que nos permite ser unidos. En el resto del mundo, las centrales tienen una base ideológica única. Y sobre esa base ideológica única, a veces hay tendencias, a veces no, pero determinan una línea, un funcionamiento, un centralismo. Por eso en Brasil pasó lo que pasó. Cuando llegó Lula, habían 3 centrales. Cuando se fue Lula, llegaron a haber 9, y hoy son 14, para que tengan una idea, ¿no? Y la CUT, la primer central que se organizó contra la dictadura en el Brasil, fue la que organizó socialmente, junto con los trabajadores del campo, al PT de Brasil. Acá también podemos decir que nuestro movimiento sindical sentó las premisas fundamentales y programáticas en las luchas de los 60 que permitieron la conformación de unidad de otros procesos políticos.
Insisto en este punto, para nosotros transformar al PICNT en una central, sea dicho de forma explícita o implícita, tal cual está planteado en esta reforma de estatuto, significa abandonar las bases de la unidad. Ni más ni menos. Nosotros seguimos sosteniendo, y lo sostenemos con énfasis, que la única forma de mantener la unidad es el estatuto de la CNT, con la cual muchos de los que veteranos no estamos de acuerdo con todo, a veces ni con la mitad. Y otros no estarán de acuerdo con otras cosas. Pero esto, el elemento, el estatuto de la CNT que nos está rigiendo, es producto de acuerdos fundamentales que forjaron la unidad. Ustedes vieron que repito unidad, unidad, unidad. Bueno, es unidad en la diversidad, sí, pero es unidad con acuerdos básicos. No aplastar al que está abajo. Permitir la discrepancia, permitir la salida a la prensa, con algunas salvedades. Artículo 2, inciso G, independencia de clase. De cualquier Estado, partido político, movimiento religioso, ideológico, etc. Un artículo fundamental. El artículo 10. No se puede ir contra las movilizaciones. Son las dos bases fundamentales que gestaron la unidad. Aparte de otros, ¿no? Que no vienen al caso porque, para no extender la exposición. Esta no es la primera vez que quieren cambiar el estatuto. Y voy a ser breve, muy breve en la exposición histórica. Desde el año 89 hasta el año 97 hubieron 5 congresos del PICNT, 3 ordinarios y 2 extraordinarios. Punto básico único, transformar al PICNT en central. Nunca consiguieron, jamás consiguieron los votos necesarios para cambiarlo. Es más, en el último congreso, y ahí pararon, no solamente no consiguieron los votos, sino que perdieron la votación. Y la base de discusión que hicimos, lo que nos oponíamos, lo que integramos sindicatos que nos oponíamos, la misma que estamos dando ahora. Transformar al PICNT central es que nos pase lo mismo que les ha pasado al resto de los países. Ahora, otra discusión para dar, que es más política, que en otro momento lo daremos, es para qué quería la unidad, ¿no? También, que es un punto medular. Y recordar sobre ese punto 2 cosas fundamentales. La unidad se forjó no sobre la base del estatuto. El estatuto es el resultado del proceso de unidad y el resultado del proceso de la lucha que se dieron en la década del 50 y 60 y en la resistencia a la dictadura. Esos 2 momentos claves que forjaron la unidad del movimiento sindical y crearon clase, crearon conciencia de clase y acumulación de clase. Justamente este tipo de cosas para nosotros es fundamental comenzar la discusión e insisto, este material es muy bueno para la discusión al respecto, porque aparte es muy preciso sobre qué es lo que se pretende cambiar y los peligros que entrañan esta situación. Muy bien, por acá dejamos entonces. Hemos tratado de que fuera lo más liviano posible el informe, que no fuera tan denso hasta que llegué yo. Creo que fue extraordinario las intervenciones porque con 3-4 minutos los complementos de los compañeros, por lo menos la importancia de que se lleven en las cabezas de que estos 2 temas son 2 temas muy importantes. Me compete 2 o 3 comentarios sobre este tema. El primero, estamos asistiendo a un falso debate político donde
en el movimiento sindical la ausencia del debate fraternal, respetuoso, tolerante, democrático, con el respeto de las minorías, no está presente. La intolerancia, la descalificación. Fernando decía, opinar en contra te pone el mote de traidor. Han puesto sobre mi nombre el gran rupturista por opinar en contra y por tener opinión muy clara desde mi punto de vista en lo que es el tema del plan de vivienda sindical. Nosotros, voy a ratificar lo que dijo Luis Muñoz, compañero del FOICA, todos los compañeros de la agrupación sindical 5 de marzo somos fervientes impulsores del plan de vivienda sindical. Nosotros queremos que haya un plan de vivienda sindical que posibilite que 3.000 familias accedan a tener un techo con un costo muy bajo y con un financiamiento que esté acorde al ingreso de cada uno. Nadie de nosotros está en contra de eso. Que no se nos confunda y advertimos que no vamos a aceptar la chicana de querer meternos a nosotros porque estamos en contra de lo otro, de lo malo, de lo que no se debe de hacer, de las cosas que están por fuera de la ética, de la moral, como que somos responsables y no le queremos dar techo a la gente. Queremos que la gente tenga techo. Más, si fuera por nosotros, a esas 3.000 personas que están anotadas para las viviendas sociales, al cual las denuncias dicen que hubo estafa, nosotros queremos que esa gente pague un 10% menos de lo que le dicen. Le dijeron que la vivienda valía $30.000. Nosotros queremos que le cobren 27.000, porque hay un 10% de coima que le corresponde a la gente que tiene que pagar. Las coimas las paga alguien. Hay denuncia de barraqueros, de constructores, yo que sé de cuánto, de que lo jodieron porque le estafaron, pum, pum, pum. Señores, los únicos estafados acá son los que después terminan pagando la vivienda un 10% más cara, porque esa coima está financiada con la cuota de los trabajadores. Esa es la opinión de la agrupación sindical 5 de marzo. Si tenemos que movilizar y sacar nuestros gremios en la calle para proteger, amparar y defender a esas familias que tuvieron la ilusión y le generaron la expectativa de un día tener un techo, públicamente lo decimos porque esto va a estar grabado y lo vamos a subir a YouTube, cuenten con los votos de los gremios que están representados aquí. No cuenten con nosotros para mirar para un costado. No cuenten con nosotros para ser un escudo protector contra cosas que ameritan que se aclare. No juzgamos, no tenemos el dedo indicador de quién tiene culpas. Sí sabemos que nosotros no la tenemos. Ni el FOICA, ni la FOEP jamás aprobaron que se hiciera lo que se nos denuncia. Nunca levantamos nuestra mano para autorizar que el PIT-CNT diera por 3 veces consecutivas a las mismas personas que hoy son denunciadas avales en las empresas que están denunciadas. Si no se entendió, el PIT-CNT, a nombre del PIT-CNT, en el movimiento sindical se adjudicaron certificados por escribana aval a la empresa A, dirigida por los señores 1, 2 y 3. Esa empresa A se cayó por denuncia por estafa. Los señores 1, 2 y 3 formaron la empresa B y nuevamente la misma persona le adjudica un poder con escribano de aval
de potestades del PIT-CNT. Esa empresa B se cae por denuncia de estafa y los señores 1, 2 y 3 forman la empresa C, que la misma persona por tercera vez le da un certificado notarial de aval del PIT-CNT. Nosotros no aprobamos eso. Nos parece que eso no está bien, pero es la justicia la que tiene que resolver si hubo o no dolo. Lo que sí decimos nosotros, y fue el sostén del voto hoy en la mesa representativa, es que no fue con el voto nuestro que esa persona por tercera vez, a los 3 individuos que fueron denunciados por estafa 1, 2 y 3, y hoy son denunciados por estafa en 4 juicios, le dimos aval para que le diera las potestades del movimiento sindical. Si lo hicieron a cuenta propia. Si hay estafa, es una estafa entre terceros, no es el movimiento sindical, que ha sabido luchar desde su historia por la defensa de la vivienda de los trabajadores. En segundo lugar, queremos decir, y estoy tratando de ser muy preciso con los términos, porque a partir de hoy hay que tener mucho cuidado con los términos. Nosotros creemos que la justicia debe de actuar. Nosotros creemos que todo aquel que se sienta damnificado o estafado tiene que recurrir a la justicia y hacer su denuncia. Nosotros creemos que la justicia debe de llevar hasta últimas instancias a aclarar esta mancha que pesa sobre la historia del movimiento sindical, sobre viejos dirigentes sindicales que fueron fundadores de nuestra CNT, de nuestro PIT y después del PIT-CNT. No puede quedar en un abloquelamiento. No es la derecha que desde el diario El País armó este conflicto. Es desde adentro del movimiento sindical que está causada la denuncia. Aquel viejo discurso no se los come más nadie, que esto es juego a la derecha, o cuidado con criticar porque se critica a la derecha es la derecha. Ahora, yo me considero de izquierda, y la izquierda no estafa, la izquierda pelea por lucha y mejoras, no estafa. La lucha de los trabajadores es la lucha de todos los días desde levantarse para ir a trabajar. Es la lucha del sacrificio por mantener una familia. La izquierda y el movimiento sindical tiene acumulado miles de años de presos, de tortura y de desaparecidos y muertos. Ninguno de ellos cayó por estafa. Por lo tanto, no nos quieran arriar el poncho, ni con pesada, ni con mayorías, ni con aplanadoras. La verdad no la tienen mayorías circunstanciales. Estamos dispuestos a conversar, a discutir, a razonar, pero los gremios que votamos hoy en contra no tenemos nada que ver con eso. En tercer lugar, se quiere instalar en la sociedad de que acá primero fue la derecha la que generó esto. Como eso no está clarísimo que no, ahora es dentro del movimiento sindical. Es Richard Reed, la bebida, el FOICA, la 5 de marzo, el PATA, el ALDO, están buscando chivos expiatorios. Nosotros lejos estamos, y quien habla, que va a cumplir 34 años en forma ininterrumpida de militante sindical, en el error o en el acierto, si me dan vuelta lo que se cae de mi bolsillo, lo gané con mi laburo. Por lo tanto, lejos está en cualquiera de nosotros, en el error o en el acierto, porque tampoco somos dueños de la verdad. Querer generarle al movimiento sindical, a nuestro querido sindicalismo uruguayo, un problema. Los problemas no los generamos nosotros. Los problemas están denunciados. Por lo tanto, ayer era la derecha, hoy somos nosotros. Por eso nos cuidamos en los términos. Queremos la unidad sin exclusiones. Queremos la democracia sindical. Álvaro mencionaba que es dirección del Zunca junto con los compañeros y dice que seguramente no lo van a designar al Congreso. Quiere decir que la mayoría se lleva todos los delegados que le toca al gremio. Y el gremio no es unánime, tiene distribución de distintos pensamientos.
Es como pretender que en un sindicato que hay 2 o 3 listas, que esas 2 o 3 listas integran la dirección del sindicato, que no haya distribución proporcional. Como lo hay en el PICNT. En el PICNT hubo elecciones. En el último congreso éramos la lista 1, la lista articulación, la lista de coronel y la lista 41. Las 4 listas sacaron votos. Proporcionalmente se formó la mesa representativa y proporcionalmente, de acuerdo a los votos, se constituyó el secretariado ejecutivo del PICNT. Eso lo queremos para todos los gremios, que se respeten las minorías. No es con aplanadora que se logra convencer, es con fraternidad, con respeto, sabiendo que las minorías tienen el derecho a opinar y las mayorías tienen que tender la mano, porque en la fraternidad, en el respeto, en la discusión y principalmente en la tolerancia es como se sostuvo 49 años el movimiento sindical uruguayo. Plural, democrático, convivimos todos acá en esta mesa, seguramente contándome a mí somos 6, seguramente los 6 tenemos opiniones distintas y estoy casi seguro que de los 6 por lo menos 5 militan en sectores distintos de la vida política uruguaya. Y tenemos diferencias en muchos temas, como lo debe haber entre ustedes acá también. Tenemos objetivos comunes, que es la lucha de la clase trabajadora. Tenemos una unidad que parte a partir de la diversidad. La reforma de estatuto tira por tierra la democracia, tira por tierra la horizontalidad. Léanlo. Pretende ser un insumo para que luego se desarrolle el debate. Lo que nos están proponiendo es la verticalidad. Darle al secretariado ejecutivo del PICNT potestades que no tiene hoy en el estatuto y a la mesa representativa solo como un mero custodia de que el secretariado no se desvíe, pero todo el poder va a quedar en el secretariado ejecutivo. Quiero decir algo para que no se nos confunda, porque también aquí habemos compañeros de todas las corrientes que cohabitan en el PICNT, porque es un movimiento sindical. Yo creo que los compañeros tienen todo el derecho, absolutamente todo el derecho, de pedir una reforma de estatuto. Todo el derecho que tienen hoy lo tuvieron 5 o 6 veces en lo que va de los 25 años de democracia, donde se ha planteado la reforma de estatuto, 30 años. Quiero dejar eso claro para que no haya confusión. No está en nuestro ánimo cercenar la libertad que tienen de plantear los compañeros. Queremos que el estatuto se reforme. La misma libertad y derecho tenemos nosotros a decir no estamos de acuerdo. Y no es un tema dime sí, dime no. Presentamos por lo menos una fundamentación de por qué no. Nos gustaría escuchar por qué sí. Y vuelvo a repetir, no estamos descalificando a los compañeros que quieren modificar el estatuto. Sí advertimos nosotros, desde el error o desde el acierto, si el estatuto se modifica, habrá una nueva organización sindical centralista, vertical, donde cada sindicato tiene que ajustarse a los mandatos centrales y perderíamos la autonomía. Seguramente escucharemos que no es así. Léanlo, aclárenselo, conversen con compañeros. Si estuvo 49 años, si vivió todo el proceso del Pachecato a fines del 60, si sobrevivió 10 años, 12 años de dictadura feroz, sobrevivió en los penales, en la cárcel, hablar de la CNT era unidad, en el exilio, el coordinador de la CNT en América y en Europa, tanto en San Pablo, en México, en Venezuela, y después toda Europa y Europa del Este, convivió. Si luego con el 85, el advenimiento de la democracia, que éramos el PIT, nos convertimos en PICNT, un solo movimiento sindical, unitario, clasista, levantamos las mismas banderas históricas y sobrevivió. ¿Cuál es el argumento que hay hoy de peso en un Uruguay floreciente,
en Uruguay de empleo casi en un 5% de desocupación, con valores históricos de crecimiento del salario real, entrando en el año 11 consecutivo, permanente, de la ley de convenios colectivos, del Consejo de Salario. ¿Cuál es la gran motivación que lleva a que nos pidan una reforma de estatuto? Dicen que es la personería jurídica. Muchísimo. ¿Alguien se conoce la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud? Gremio grande si lo hay. Creo que le tocan 96 delegados al Congreso. A los nuestros nos toca 15, 16, 18 a cada uno. La FUS no tiene personería jurídica. Tuvimos 49 años sin personería jurídica. Ahora, suponiendo que sí, ¿qué tiene que ver darle plenos poderes absolutos a un secretariado, disminuyendo la representatividad de la mesa representativa? ¿Qué tiene que ver eso con la personería jurídica? No tiene nada que ver. Nos venden gato por liebre. Nos dicen que por tal cosa hay que hacer tal otra. No es por tal cosa. Decir que la quieren modificar porque están convencidos y porque creen ideológicamente que hay que convencerlo es de respeto. No compartido, pero de respeto. Ahora, no nos digan que la reforma de estatuto es por la personería jurídica. Eso no es creíble. Nosotros dejamos abierto el debate. La idea nuestra es esta. No vamos a descalificar a ningún compañero. Para nosotros todos son entrañables compañeros del movimiento sindical. Hoy nos encuentra en la coyuntura de tener diferencias en estos dos grandes temas. Seguramente tendremos muchas coincidencias en otros temas que se nos planteen, porque la unidad es la forja de todos los días. Y la agrupación 5 de marzo, que ya a algunos le daban 1 mes de vida, 2 meses de vida, ya tiene más de 2 años y creciendo, porque por suerte tenemos prácticamente la inmensa mayoría del Congreso ganado en los policías hace cuestión de 1 mes y medio, y seguimos consiguiendo adeptos y adherentes, y nosotros les decimos, si vienen el 5 de marzo es para construir unidad, y el compañero que piensa distinto a nosotros es solo un compañero que piensa distinto, jamás será un traidor. Los traidores están en otro lugar, y nuestro enemigo es en la lucha de clase contra el capital, por una sociedad más justa. Jamás miraremos para el costado pensando que la duda está si el balazo viene estirado por atrás. Los compañeros son compañeros. En la diversidad, en la opinión distinta, queremos que se nos califique también así a nosotros, porque también tratamos de ser compañeros fraternales. Le podemos dar el bizcochazo. Por eso, en esta asamblea de hoy, no descalificamos, no agraviamos, pedimos que se nos trate de la misma manera. Somos todos grandes. Acá las diferencias son políticas. El plan de vivienda sindical, ni la FOEP, ni el FOICA aprobaron, votaron, autorizaron, consintieron que pase lo que pasó. Lo que yo di el ejemplo, empresa 1, empresa 2, empresa 3, ABC, eso fue así. Fue así, hay documentación y alguien tendrá que dar la explicación. Obviamente que no fue el PCNT. De nuestra parte, el agradecido somos nosotros, los compañeros que nos acompañaron del interior, principalmente, que ahora tienen que retornar hacia sus pagos, y todos trabajan mañana. A los compañeros de los distintos sindicatos que están aquí, proponemos que seguramente para junio tengamos una asamblea nueva, ya afinando más la puntería, para fin de mayo, porque el Congreso está pensado para la mitad de junio, para ir viendo cuántos delegados tenemos. Bregaremos por una lista única, porque la unidad pasa por muchos lados, por lista única y también por varias listas. Si no hay posibilidades, armaremos una lista como 5 de marzo, una lista plural que contemple, y bueno, y en los compañeros que sean elegidos, porque elegidos vamos a tener algunos, nos representará todo, proponiendo democracia, proponiendo libertad de pensamiento, pensando siempre que el sindicato es el escudo de los débiles y que detrás del escudo todo trabajador tiene derecho a estar y a ser protegido, y que todos somos pares, todos somos compañeros de la clase obrera uruguaya, al cual tanto orgullo debemos de estar. Ojalá
este nubarrón que hoy cierne sobre la misma pase rápido. Seguramente dejará alguna secuela. La secuela se remienda con más unidad, con más fraternidad, con más respeto, con más tolerancia y principalmente respetando a las minorías, porque la democracia se construye respetando a las minorías. No hay apabullamiento por mayorías, no con aplanadoras, no imponiendo y mucho menos de pesado. Queremos, compañeros, que aquí no hay ni buenos ni malos. Hay actitudes que hay que cuestionar, hay que polemizar, hay que discutir y lo mejor debe de ser salir de este pozo con un lazo de unidad bien fuerte entre todos los trabajadores uruguayos. De parte de la 5 de marzo, de parte de los compañeros que hicieron uso de la palabra, de parte mía, en esta última bosquejos, nuestro agradecimiento por estar acá, un día de semana, está colmado todo, lo vamos a subir a YouTube, seguramente lo pasaremos hay un WhatsApp que tenemos todos los 5 de marzo, los que quieran integrarse en el grupo WhatsApp, lo hablan con los compañeros aquí, yo no entiendo un pito de esto, pero bueno, creo que es fácil, y tenemos información todo el día. Como esto se va a repetir, nuestra propuesta a los compañeros del PICNT, que opinamos distinto a ellos, es de sentarnos a conversar, a discutir, a intercambiar opinión, a buscar puntos de encuentro, a forjar la unidad. Vuelvo a repetir, ni nosotros vamos a imponer, ni vamos a dejar que nos impongan. Arriba los que luchan. Gracias a todos.